Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos. Hoy es 4 de junio de 2002 y agradecemos que nos acompañe este día en su noticiero de Derechos Humanos Informa TV. En materia nacional, le presentaremos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos lamenta el mínimo número de denuncias en México. Además, le comento que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha impulsado una campaña para la inclusión de personas con discapacidad. En materia internacional, veremos que Amnistía Internacional pide acción urgente para evitar lapidación de sudanesa. En otra información, le comento que Estados Unidos responsabiliza al gobierno de Siria por la matanza de Al-Oula. Quédese con nosotros, estamos a punto de comenzar. Vamos a nuestra primera sección de noticias nacionales. El pasado viernes, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora dio a conocer que inició de oficio la investigación para determinar si los elementos de la Policía Municipal que se introdujeron a una casa en la localidad de La Caridad actuaron en forma irregular y de forma prepotente. En torno a esta información, Raúl Ramírez, quien es presidente del organismo Derecho Humanista, explicó que debido a la facultad que tiene la comisión de actuar de oficio, ya está indagando estos hechos. Asimismo, explicó que ante esto, el supuesto del cateo ilegal que sufrieron la familia Rojas García, quienes dormían cuando a las 3:30 horas de la mañana despertaron sobresaltados por 7 presuntos elementos de la policía municipal, quienes no mostraron orden de cateo y decían buscar droga en esa casa. En ejercicio de sus atribuciones, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, José María Cázares Solórzano, nombró el pasado jueves a Jaime Pérez Torres como visitador regional de Apatzingán. De acuerdo con un comunicado de prensa, el nuevo funcionario del organismo sustituye en el cargo a Francisco Javier Flores Ramírez, quien asumió esas funciones los últimos 2 años. Cabe señalar que Jaime Pérez Torres fue visitador regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del mes de enero de 2004 a diciembre de 2007. También se desempeñó como director de la licenciatura en Derecho de la Universidad Vasco de Quiroga, Campus Ciudad Hidalgo, también como profesor titular por oposición en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de esta misma universidad desde el ciclo escolar 2003 y coordinador de la licenciatura no escolarizada de la Universidad Vasco de Quiroga en el campus de la misma Ciudad de Hidalgo. El Ombudsman Nacional, Raúl Plasencia, informó que de los 12 millones de delitos que se cometen al año en México, solo 1.700.000 son denunciados en las Procuradurías Generales de la Justicia. Y es lamentable, consideró el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en México aún no se pueda hablar propiamente de un verdadero bloque de constitucionalidad que incluya los 108 tratados, declaraciones y compromisos internacionales. Así lo mencionó durante la conferencia Control de Convencionalidad y su trascendencia en la impartición de justicia, la cual fue celebrada en Mexicali, Baja California, asimismo que fue dictada por el Ombudsman Nacional. Además, sostuvo que con las recientes reformas en materia de derechos humanos, los jueces adquieren una importancia capital en la implementación del nuevo modelo constitucional, porque explicó, en las resoluciones que emitan deberán aplicar los tratados internacionales sobre derechos humanos. El pasado viernes, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco difundió un boletín para dar a conocer que la Procuraduría General de Justicia del Estado aceptó la propuesta de conciliación que le hizo el organismo Derecho Humanista tras acreditar violaciones de derechos humanos por parte de un agente del Ministerio Público y policías investigadores en contra de trabajadores sexuales. El encargado de la Dirección de Supervisión de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado
informó sobre la aceptación mediante el oficio 0658/2012, el cual implica instruir a la Coordinadora de Atención a Delitos Cometidos en Agravio de Menores Sexuales y Violencia Intrafamiliar para que, mediante escrito, gire instrucciones al personal a su cargo con el fin de que eviten referirse de forma despectiva y discriminatoria hacia este grupo de mujeres y que realicen también las investigaciones con base en hechos probados y no ninguna suposición. El pasado miércoles, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán informó que luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos atrajo la queja presentada por los integrantes de la Coordinadora de Universitarios en Lucha, quienes fueron detenidos el pasado 28 de abril tras el allanamiento de fuerzas policíacas a casas de estudiantes, será esta misma instancia la que emita un resolutivo de este caso. En la entrevista, el ombudsman michoacano José María Cázares Solórzano indicó que la Comisión de Derechos Humanos del Estado integró todo el expediente de la queja, que consta de más de 6,000 hojas, para entregarlo a su homóloga nacional a la brevedad posible. Adjuntamente, el defensor de derechos destacó que los visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos estuvieron el 28 y 29 de abril en Morelia realizando recorridos en las casas de estudiantes irrumpidas por las fuerzas policíacas y atendiendo este caso. También dijo estar muy convencido de que su homóloga nacional hará muy bien su trabajo e irá a la par de las investigaciones que realice la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La semana pasada, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca realizó el Foro de Inclusión de las Personas con Discapacidad con el único objetivo de construir una sociedad más equitativa que amplíe oportunidades de educación, empleo, salud y vivienda, así como dar a conocer el marco jurídico, políticas públicas y programas sociales que los respaldan. Durante su participación, la directora del Sistema DIF Oaxaca, María de Fátima García León, hizo un llamado a la ciudadanía para construir un Estado mucho más incluyente. De igual forma, afirmó que se requiere establecer la igualdad con acciones concretas, oportunas y contundentes. Expuso que el reto es lograr que se cambie la percepción que tiene sobre las personas con discapacidad para lograr su inclusión y la no discriminación en todos los ámbitos de la sociedad. En Durango, 11 internos del Centro de Readaptación Social número 1 concluyeron sus estudios profesionales y el pasado miércoles recibieron la entrega de cartas de pasante en el mismo centro penitenciario. Cabe recordar que en octubre del 2010, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la Recomendación General 1 sobre la problemática que existe en los centros penitenciarios de la entidad, recomendando de esta manera la implementación del programa educativo obligatorio en los penales. Y como consecuencia de esta recomendación, la semana pasada, 10 internos del Cerezo número 1 conformaron la primera generación de licenciatura en Derecho. Otro más se graduó en maestría en Innovaciones Educativas. Por su parte, Noel Díaz Rodríguez, subsecretario del Sistema Penitenciario, dijo que este fue un hecho histórico a nivel nacional, porque no solo en Durango, sino en toda la República Mexicana, esta fue la primera generación que se recibe de una licenciatura. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal alertó a las organizaciones de la sociedad civil a mantenerse atentas ante los embates conservadores en contra de los derechos sexuales y reproductivos. Así lo manifestó el secretario para la Promoción de los Derechos Humanos e Incidencia en Políticas Públicas del organismo Derecho Humanista, Gerardo Suari, durante la inauguración del foro Laicidad y Sexualidad, la cual fue realizada el pasado miércoles. Asimismo, el defensor de derechos humanos indicó que se debe seguir obligando al gobierno y al resto de las instituciones capitalinas a cumplir con sus compromisos. De igual forma, consideró que se requiere lograr que los avances jurídicos se traduzcan en prácticas concretas para que superen las visiones conservadoras y personalizadas que representan retrocesos importantes que afectan a la vida de las personas. En
Oaxaca, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, presidida por Raúl Plasencia Villanueva, impulsó entre autoridades, organismos no gubernamentales y sociedad civil la campaña nacional 2012 por la inclusión de las personas con discapacidad. Durante este foro estatal por la inclusión de las personas con discapacidad, el cual fue realizado en este estado el pasado viernes, se puso de manifiesto la necesidad de poner en práctica políticas públicas que contribuyan a la eliminación de barreras sociales, las cuales impiden el desarrollo de este grupo en situación de vulnerabilidad. Asimismo, durante este foro se destacó la tarea que realiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos a través de la promoción y protección de los principios contenidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que forma parte íntegra del marco jurídico nacional en la materia y que es de carácter obligatorio en todo el país a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional en derechos humanos que fue firmada en junio del año pasado. Y bien, esto es todo en materia nacional. Vamos a un breve corte y regresamos con más información. Agradecemos que continúe con nosotros y ya estamos listos para prepararle lo más relevante en materia internacional. Le comento que los índices de desarrollo humano establecidos por la ONU, que incluyen la calidad de la salud, los niveles de educación y el alcance de una vida digna, son fundamentales en la incidencia de casos de cáncer en el mundo. Según una investigación de la Organización Mundial de la Salud, los países con índices bajos y medios en esos indicadores tendrán cada vez una mayor carga de pacientes con cáncer frente a los países más desarrollados. En este sentido, el estudio indica que las naciones en vías de desarrollo cuentan con más casos de cáncer de esófago, de estómago, de hígado y de cuello uterino, mientras que en las naciones más desarrolladas se destacan los de seno, pulmón, próstata y colon. Actualmente, el cáncer es la principal causa de muerte en los países ricos, pero según la investigación, para el año 2030, esta será también la mayor causa de enfermedad y de mortalidad en el resto de las regiones del mundo. La Organización Internacional de Amnistía Internacional pidió sumarse a la acción urgente para impedir la lapidación de la sudanesa Intisar Sharif Abdal, acusada de adulterio y condenada el pasado 13 de mayo por el Tribunal Penal de Omada, ubicado en el centro de Sudán. Amnistía Internacional informó que Intisar se encuentra detenida con su hijo de 4 meses de edad. Asimismo, indicó que esta no contó con asistencia de un traductor durante su juicio y su condena se basó meramente en un testimonio que dio ella tras ser golpeada por su hermano. Por ello, la Organización Defensora de Derechos Humanos pidió enviar llamamientos antes del 6 de julio de 2012 al presidente de Sudán, Omar Hassan Ahmad al-Bashir, al correo info@sudan.gov.sd y al ministro de Justicia, Mohamed Bushara Dousa, al correo info@sudanjudiciary.org, con el fin de que se detenga esta lapidación, anulen su condena y la liberen de manera inmediata. Con el fin de fortalecer el conocimiento y la capacidad de análisis sobre la economía feminista, el posgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia convocó este pasado mes al Diplomado Virtual Internacional titulado Economía Feminista, Política Fiscal y Presupuestos Sensibles al Género en Contextos Interculturales, el cual se iniciará este próximo 11 de junio. Este curso tendrá una duración de 4 meses y abarcará entre sus módulos la economía feminista, modelos económicos, política económica, política fiscal, desde un enfoque de género, asimismo la gestión pública como herramientas de análisis y formulación de presupuestos. Si usted desea obtener mucha más información, usted puede también inscribirse o contactarse con la coordinadora del diplomado, quien se llama Mónica Mendizábal Rodríguez, o le puede enviar a su correo algo directo, que su correo es monicamendizabal@gmail.com.
El Instituto Internacional de Prensa y la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias exhortaron a quienes aspiran a la presidencia de la República Mexicana a incluir en sus agendas de campaña la protección a periodistas ante la escalada de violencia que se vive en el país. La directora ejecutiva del Instituto Internacional de Prensa, Alison Bethkel Mackenzie, refirió que los candidatos deben hacer énfasis en la seguridad de los comunicadores, tanto en sus políticas como en sus mensajes públicos, ya que no solamente está constando la vida de los reporteros valientes, sino también está vulnerando el derecho a la información sobre asuntos públicos de importancia que tienen los mexicanos debido al temor generalizado y la autocensura. Por su parte, Larry Filman, de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores, señaló que es obligación del Estado mexicano garantizar al gremio periodístico ejercer su labor sin temor a la violencia, pues el silenciamiento de estos es un ataque a la sociedad en su conjunto. La Organización Internacional para las Migraciones informó el pasado viernes que se encuentra proveyendo ayuda de emergencia a las familias desplazadas en la región de Loreto, en el Amazonas peruano, quienes fueron damnificados por las intensas lluvias y las inundaciones. Según cifras oficiales, al menos 200,000 habitantes han resultado víctimas de las precipitaciones desde el mes de febrero. Asimismo, las aguas han destruido más de 26,000 hectáreas de cultivos, cerrado 38 centros de salud y más de 1,600 escuelas. Cabe señalar que la Organización Internacional para las Migraciones recibió para esta operación una contribución de $400,000 provenientes del Fondo Central de la ONU para Emergencias, ayuda con la cual este organismo se encuentra proveyendo asistencia de manera inmediata a más de 4,000 personas en 37 refugios. El pasado viernes, Estados Unidos de Norteamérica culpó al gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad de ser responsable de la matanza de Oula, en la que murieron ejecutadas 108 personas, incluidos ahí 49 menores de edad y 34 mujeres. La embajadora de Estados Unidos para Derechos Humanos, Eileen Donoghue, dijo durante la cuarta sesión extraordinaria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que no hay ninguna duda de que el régimen de al-Assad es el responsable de esta masacre. De acuerdo con la alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Navi Pillay, existen informes confiables de que los ataques y la matanza de Oula fueron perpetrados por fuerzas leales a al-Assad y fuerzas del ejército con artillería pesada. Dichas pruebas coinciden con los reportes de la Comisión de Investigación y con el Comité de la ONU contra la Tortura acerca de la matanza de al-Oula suscitada el pasado mes. Varias organizaciones civiles, entre ellas la Convergencia Nacional Maya Huaquibrej, afirmaron en rueda de prensa que el gobierno de Guatemala ha mentido deliberadamente al negar las violaciones de derechos humanos en el municipio de Varillas, departamento de Huehuetenango, donde el pasado 1 de mayo se decretó un estado de sitio que duró 18 días. Lapso en el que 17 hombres fueron detenidos, de los cuales 12 se encuentran retenidos en la ciudad de Guatemala y 5 más se encuentran en Huehuetenango por defender su territorio. Ante estos hechos, la Convergencia y otras agrupaciones calificaron al estado de emergencia como una medida desmesurada y autoritaria dictada para resguardar los intereses de la empresa española Ecoener Hidralia Energía, que pretende construir una hidroeléctrica en una zona que la población indígena considera como lugar sagrado. En otra información le comento que los compromisos asumidos durante la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, convención que es mejor conocida como Belém do Pará, no se han cumplido en su totalidad, toda vez que la violencia aún es una cruel realidad para las habitantes de América Latina y el Caribe. El mecanismo de seguimiento de implementación de la Convención de Belém do Pará presentó su segundo informe hemisférico en el que evalúa el progreso de los países firmantes del acuerdo para cumplir las metas asumidas hace 17 años. Pese a los avances realizados, los estados de la región no han logrado garantizar a las mujeres tampoco el acceso a una vida libre de violencia,
Asimismo, esta misma convención dice que la población femenina de menores recursos, quienes son habitantes de zonas rurales y hablantes de lengua indígena, continúan siendo las más vulnerables de esta región. El secretario general de Naciones Unidas instó a la comunidad internacional a asumir su compromiso perdurable con Somalia para poder construir instituciones sólidas y respetadas por los ciudadanos. En el marco de la sesión inaugural de la segunda conferencia de Estambul sobre ese país africano, Ban Ki-moon afirmó que el proceso de transición debe finalizar el 20 de agosto, pero recordó que tras esa fecha quedará un largo camino para lograr la paz y la seguridad de ese país. Por lo cual, el secretario general manifestó que el gobierno federal de transición y su sucesor tendrá que ganarse la confianza de la población y proporcionarle también la mayor prontitud servicios básicos y de seguridad a los somalíes, los quienes están esperando esto y asimismo lo merecen. Adjuntamente, el diplomático remarcó la importancia que tiene la decisión de garantizar que el 30% de todos los cargos institucionales de este país sean mujeres. Y bien, esto está en materia de derechos humanos. Yo soy Lea Montañez y lo espero el día de mañana con más información. Que tenga usted un excelente día.